¿Qué? Él se movió acá en la alabanza. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia del Señor en la alabanza? Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Acompáñeme, abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 7. Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 7. Anoche hacía mucho frío. A mí me gusta ya el sábado a la noche, cuando me toca predicar, ya tener la prédica lista. Acostarme después de tener la prédica. Y eran la 1 de la mañana, termino de orar y digo, me voy a meter en la cama y mañana me levanto temprano y hago la prédica. Y no me dejó dormir el Señor. Eran las 4 de la mañana y me revelaba cosas, pero como me daba fiaca salir y anotar, agarré el teléfono y anotaba en el bloc de notas del teléfono. Así que esta mañana vine, limpié la iglesia y después hice la prédica. Pero el Señor me entregaba y me seguía entregando cosas sobre esta palabra, así que prepárese, porque esta palabra que trae Dios para mí primeramente y para cada uno de nosotros va a ser de mucha bendición. Hasta las 4 de la mañana me tenía el Señor dictando las cosas, esos consejos que Él nos trae en cada reunión. Amén. Título del mensaje: al que venciere. Al que venciere. Capítulo 7, versículo 15. Primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 15. ¿Lo tenemos? Los espero. No hay apuro. Lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles. En los capiteles, présteme atención, son esas, miren la columna, y las columnas acá se abre como una cosa así grande, como una especie de cabeza. Eso es el capitel. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Vamos al versículo 21. Estas 2 columnas erigió en el pórtico del templo de Salomón. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre a la columna Jaquim. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirio, y así se acabó la obra de las columnas. Acompáñenme en una breve oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Dios, dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar, Señor, tu voz, Dios mío. Te pido, Rey, que tú estés sorprendiéndonos, Dios Santo, que esta palabra llegue cabida a nuestros corazones. Señor, como oraba tu sierva, concédeme predicarla con denuedo. Suple lo que me falta, mis insuficiencias, mis incapacidades. Usa esta vasija de barro, Dios. Añade vida, Espíritu Santo de Dios. Añade vida a esta palabra, Señor. Que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. Que podamos vivir esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Que tengamos oídos espirituales para escuchar lo que hoy tú le estás hablando a la iglesia, Dios mío. Tú usas vasijas, tú siempre usaste personas, Dios mío. Usa mi vida por amor a tu nombre, en tu misericordia, Dios mío. Perdona nuestros pecados, santifícanos, límpianos, Dios, de toda transgresión. Sé propicio a nuestra condición. Fluye con poder y gran gloria en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Imaginemos por un momento lo que sería ese templo. ¿Cuántos saben que el templo de Salomón fue lo más fastuoso que pudo haber habido en la historia? Dice que era un templo en donde abundaba el oro, donde abundaba la plata, el arca del pacto, los querubines estaban forrados de oro. Entre las piedras del muro de Jerusalén habían perlas.
habían piedras, habían gemas preciosas que la gente ofrendaba voluntariamente. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, ven este muro? Cuando los discípulos dijeron, ¡ay, Señor, mira qué templo! El Señor dijo, no va a quedar ni una piedra sobre otra. ¿Recuerdan cuando Jesús les dice, ustedes se deslumbran mucho, pero no va a quedar ni una piedra sobre otra? ¿Por qué? Porque cuando el templo fue destruido, la gente sabía que entre las piedras que formaban el muro, habían metidas piedras preciosas. Entonces cuando lo destruyeron, literalmente no quedó ninguna piedra porque la gente buscaba esas riquezas. En el texto que acabamos de leer, dice la Biblia que Salomón erigió 2 columnas de bronce de 18 codos. 18 codos más el capitel eran 2 cosas enormes que medían más de 15 metros. O sea que eran más altos que todo esto. ¿Cuánto puede haber de acá, Claudio? Hasta arriba, hasta el techo. 2 metros, 3. Bueno, estas columnas eran de más de 15 metros. 2 columnas de bronce. Imagínense lo que sería para la gente que iba a buscar a Dios, porque esas columnas fueron erigidas en el pórtico, es decir, en la misma entrada del templo de Salomón. La gente, para ir a adorar a Dios, lo primero que veía era esas 2 columnas gigantes de más de 15 metros. Imagínenlas brillando cuando el sol impactaba sobre el bronce. Esas columnas debían ser algo tremendo, algo muy, muy majestuoso. Esas 2 columnas fueron erigidas, como les decía, en el pórtico del templo de Salomón para recibir a todos los que iban a adorar a Dios. Primer punto, ¿y por qué 2 columnas? Hagámonos esa pregunta. Porque esas 2 columnas, iglesia, daban testimonio de Dios. Esas 2 columnas daban testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios hizo y hace por su pueblo. ¿Cuántos saben que las columnas son los que sostienen el peso de una casa? ¿Sí? Exactamente. En una construcción, en una casa, yo la puerta la puedo cerrar y abrirla acá. La ventana de allá del fondo la cierro y la abro allá. Cualquier cosa se puede tocar, menos una columna. Porque la columna es lo que sostiene. Entonces cuando el pueblo iba a buscar a Dios, porque debían adorar en el templo de Jerusalén, no podían adorar en otro lado, estaba prohibido. El único lugar donde debían adorar era Jerusalén. Al llegar se encontraban con esas 2 columnas, y esas columnas daban testimonio de lo que Dios es. Dios es el que sostiene el peso de una casa. Cuando Dios es el fundamento, cuando Dios es columna de un hogar, de una casa, de una familia, de un ministerio, esa casa no cae, esa vida no cae. Amén. Esas columnas daban testimonio de lo que el Señor hizo y hace por su pueblo. Como les decía, todo puede ser movido, puertas, ventanas, todo puede faltar, menos la columna, porque si tocas la columna se viene la casa abajo. Una columna es algo que siempre está. Amén. También esas 2 columnas daban testimonio del tiempo en el cual Israel divagó en el desierto, en el Éxodo. No lo vamos a leer. La Biblia nos cuenta, se lo voy a resumir para no hacerlo muy extenso, que cuando el Señor los saca de Egipto a los israelitas, ¿sí? Recuerdan, cruzan el mar, el ejército de Faraón queda ahí ahogado en el mar, Israel cruza, y a partir del momento en que comienzan a transitar por el desierto, el Señor les envía 2 columnas. ¿Cuánto no he leído? 2 columnas. Columna de nube. Dice que mientras Israel iba en el desierto, de día había una columna de nube que los acompañaba, como la columna en una edificación, siempre está. Esa columna era una columna de nube que los cubría para que el sol del desierto no les haga daño. ¿Cuántos saben que en el desierto hace muchísimo calor? 70 grados puede hacer en el desierto. Imagínense a la 1 de la tarde con el sol ahí arriba, en el medio de la arena. Caminar sobre arena en un desierto es como caminar sobre la nieve. ¿Cuántos han tenido la bendición de caminar en la nieve en un día de sol? Yo lo he vivido. Por eso que la gente usa anteojos oscuros. Bienvenido, Cris.
Por eso la gente cuando está en la nieve usa anteojos oscuros, porque no solamente te quema el sol desde el aire, sino que también te quema el reflejo que da. Entonces el Señor les envió una columna de nube para que a su pueblo no le afecte el sol, para que su pueblo avance siempre bajo la sombra. Tu sombra, tu mano derecha. ¿Sí? Y por la noche, ¿cuántos saben que en el desierto de día hace un frío, un calor tremendo, pero a la noche ¿qué? Hace un frío impresionante. ¿Qué hace el Señor? Columna de fuego. Para que tengan luz. Para que tengan calor. Columna de fuego de noche, columna de nube de día. Eso les daba el Señor a su pueblo durante los 40 años que deambularon en el desierto. Miren si es cuidadoso y amoroso el Señor con su pueblo. Aún estando Dios muchas veces enojados con Israel, porque ¿qué hacía Israel en el desierto? Se quejaba, como algunos en otras iglesias. Acá ninguno de nosotros vamos a profetizar. En otras iglesias las ovejas se quejan, acá no, nosotros no. Y muchas veces el Señor dice, ¿quién puede hablar algo a oculta y que Dios no escuche? Dice un texto que él escuchaba lo que hablaban en lo más secreto de las alcobas. Es decir, lo que yo hablo con mi esposa como matrimonio bajo las frazadas en mi dormitorio, el Señor lo está escuchando. Porque Dios escucha. Entonces Dios escuchaba las quejas. Y muchas veces el Señor se enojaba con su pueblo. Porque lo peor que puede hacer un hijo de Dios es quejarse. Y en ese pecado hemos caído todos y yo soy el primero. Pero a pesar de estar enojados, las columnas nunca faltaron. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. A pesar de estar enojado, el Señor siempre le mandaba la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Otra cosa que jamás le faltó a Israel durante los 40 años de su peregrinación por el desierto fue el maná. Amén. Esas dos columnas y el maná jamás faltaron durante los 40 años de éxodo en el desierto. ¿Sabe cuándo cesaron tanto el maná como esas dos columnas? Cuando Israel cruzó el Jordán y comenzó el tiempo de la conquista. Léalo usted en su casa, vos lo debes saber, pastora. Al momento que entran los sacerdotes y el arca del pacto, cruzan el Jordán y atraviesan y comienzan a conquistar a Jericó, las columnas no estuvieron más y el maná tampoco, porque eso era lo que Dios mandaba para establecerlos en la tierra prometida, que fue lo que Él les prometió que les iba a dar. Yo los saco de Israel y los introduzco en una tierra de abundancia, donde fluye leche, fluye miel, hay abundancia de todo. Van a habitar en casas preciosas que ustedes no construyeron, van a beber agua de cisternas que ustedes no cavaron, van a comer frutos de higueras y de viñas que ustedes no cultivaron, y los frutos son gigantes, y de las montañas van a sacar cobre, plata, una tierra de mucha abundancia. Y el Señor envió esas columnas para establecerlos en donde Él prometió que lo iba a hacer, y Dios lo hizo. ¿Cuántos sabemos que cuando Dios promete, Dios cumple? Al momento que comenzó el tiempo de la conquista, cesaron las columnas y cesó el maná. Ese tiempo de conquista, pues vamos a hacer un poco de historia, fue liderado por Josué, el conquistador. Cuando Josué muere, llega el tiempo de los jueces. Un tiempo ahí medio convulsionado, muchísimos jueces. Dice la Biblia que llega el último juez, Samuel, y que fue el que ungió al primer rey. A partir de ese momento comienza el tiempo de la monarquía en Israel. Viene Saúl, Saúl es desechado, viene David, viene Salomón, y fue Salomón, este último rey, quien erigió esas dos columnas de bronce en la entrada del templo. Mucho tiempo después, no fueron 2 o 3 días. El Señor puso eso en el corazón del rey. Cuando dice que David fue el que quiso construir el templo, pero el Señor dijo: tus manos están muy llenas de sangre, has sido un hombre guerrero, vos no lo vas a hacer, va a ser tu hijo, porque tu hijo va a ser un hijo de paz. Salomón significa eso, hijo de paz, ¿sí? Entonces Salomón fue el que hizo el templo, y fue el rey Salomón el que erigió estas dos columnas. Esas dos columnas, iglesia, también recordaban al pueblo que iba a buscar a Dios todo lo que el Señor es y hace por su pueblo. Vamos a leerlo en el versículo 21 de nuevo. Estas dos columnas, Primera de Reyes 7, capítulo 7, para los recién llegados. Elías, ¿me alcanzas un vasito de agua, por favor?
Y a su nombre. Gloria. Aunque no lo veamos, Dios va con nosotros. Como yo me gozaba en la silla cuando Sarita decía, así como la sombra que nos acompaña siempre, así como yo decía, son las columnas de las que me hablaste anoche a las 4 de la mañana, que aún cuando vos estabas enojado, las columnas iban con ellos de todos modos. Dios confirmando, es lo que oramos antes de que usted llegue, los que venimos antes. Los que estamos antes de que usted llegue, antes de que comience el culto. Señor, ordena todo, que todo esté en sincronía, que todo esté... Nosotros no nos reunimos ahí, vamos a hablar de esto, así que decirles esto otro, porque eso va a preparar para lo que yo... ¡No! Lo hace Dios, lo hace el Espíritu Santo. Estas dos columnas erigió el rey Salomón en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquim. Présteme atención. La columna que se erigió en el lado derecho, le escribieron arriba de su cabeza, arriba ahí en el... se me olvidó la palabra. En el capitel, Jaquim. Y yo corrí al diccionario, usted ya me conoce. ¿Sabe lo que significa Jaquim? Dios establecerá. Dios los establecerá. Y eso es precisamente lo que el Señor hizo con Israel. Él les dijo, yo los saco, no los saco con manos vacías, van a salir llenos de oro, porque los egipcios les van a dar oro, plata, vestidos caros, costosos, y los voy a establecer en una tierra, y el Señor lo hizo. Lo repito, porque cuando Dios promete, Dios cumple. Dios los estableció. Fue Él quien los estableció en Canaán. No fue Israel y su poderío, porque eran una nación pequeñita. ¿Sí? Fue Él quien derrotó a cada uno de los ejércitos muchísimos más grandes y más fuertes que Israel. Esos ejércitos cananeos que les decían, ustedes no van a entrar acá. ¿Recuerdan que el Señor nos habló en una prédica hace unas semanas atrás, cuando los de Jericó dijeron, acá no van a entrar ustedes? Y el Señor derribó los muros para que ellos conquistaran. Fue Dios quien venció a los enemigos de Israel. Fue Dios quien estuvo siempre con ellos, como esas dos columnas. Fue Dios, ese mismo Dios que te acompañó, Sarita, que estuvo con vos ahí en el medio de ese problema. Ese mismo Dios, mamita, que estuvo con usted cada vez que se cayó, cada vez que el médico decía, te vas a morir, te va a ir mal. Ese Dios que estuvo con vos, Elvira, cuando el médico decía, hay que cortar ese pie. Y nosotros orando, Señor, avergüenza al hombre. Que el hombre vea que por encima de su poco conocimiento hay un Dios tremendo que tiene la última palabra. Y es, iglesia, es eso mismo lo que el Señor continúa haciendo hoy con cada uno de nosotros. Él está con nosotros. Actualicemos el mensaje. Él está con nosotros. Dios es el que nos establece. Vamos a repetir esto. Dios es quien me establece. Dios es quien me establece. Aguánteme, por favor. ¿Yo qué hice? Corrí nuevamente al diccionario. Definición de la palabra establecer según el diccionario de la Real Academia Española. Mire lo que significa. Mandar, ordenar, entregar principios y decretos. Son las leyes. Y fijar la residencia de alguien en un lugar específico. Se lo leo de nuevo. Dice que le pusieron a la columna del lado derecho Jaquim, que significa Dios establecerá. Establecer significa mandar, ordenar, entregar principios y leyes, y fijar a alguien, fijar la residencia de alguien en un lugar. Amado hermano, si Dios no hubiera peleado por Israel, Israel no hubiera podido conquistar Canaán, nunca hubiera podido. ¿Qué dijeron en Jericó cuando mandaron los espías? Sí, dijo Rahab la ramera, hemos oído de ustedes, del Dios de ustedes, cómo derrotaron reyes numerosos, ejércitos grandes, que el Dios de ustedes viene derrotando a todo aquello, y temimos del Dios de ustedes. Porque es Dios el que vence por nosotros. Fue Dios el que te guardó. Fue Dios el que me guardó a mí cuando manejábamos borrachos por arriba de un puente. Volvíamos de bailar, yo no era cristiano. Fue Dios el que me guardó. Fue Dios el que guardó tu cara, papi. Fue el Señor. Dios es real. Amén.
Si Dios no hubiera peleado por Israel, jamás hubieran podido conquistar nada. Dios es el que nos establece. Amado hermano, es Dios el que da firmeza para fijar la residencia de alguien en un lugar. Hoy vivimos tiempos en donde la constante es la inestabilidad. ¿Amén? Hoy vivimos un tiempo en donde la constante es la inestabilidad. Hoy lo normal es ser inestable. Vamos a ejemplos prácticos. En el amor, las personas saltan de una persona a la otra sin tomar compromiso. Es más, hasta le cambiaron el nombre. Ahora dicen que es un amor libre. No somos novios, no somos nada. Simplemente nos reunimos para amarnos un rato. Y después cada uno hace la suya. Dios no enseña eso. Mentiras del diablo, ¿sí? Hoy lo normal es ser inestable. No te comprometas con nadie, no te involucres sentimentalmente. No, simplemente la pasamos bien un rato. Hoy vemos inestabilidad en el matrimonio. Los matrimonios para toda la vida son reliquias ya. No en la iglesia, en el nombre de Jesús. No en nosotros. Allí diga, no en mi matrimonio. No en tu matrimonio. ¿Sí? No sé si a usted lo que le pasa, pero cuando yo me encuentro con una pareja y les pregunto ¿cuánto hace que están casados? Me dicen, no, nosotros estamos casados hace 50 años. Digo, wow, qué lindo. Ya no hay matrimonios así. No, nosotros hace 40 años que estamos casados. Hace 40 años, hace 45 años. No, ya no existe. Se ven como algo raro de otro tiempo. ¿Y sabe qué es lo triste, iglesia amada? Que hoy hay más divorcios dentro de la iglesia que en el propio mundo. Porque la inestabilidad en esa área también llegó. Cuando el Señor ha dicho en su palabra, no separe el hombre lo que Dios unió. Está en la Biblia. Hay inestabilidad en la familia, en los trabajos. ¿Usted conoce gente que no dura en el trabajo? ¿Que cambia de trabajo todo el tiempo? Yo conozco gente así. No le dura el trabajo. Están un mes, 2 meses y ya algo no les gustó, discutió con el jefe y se a otro trabajo. Inestabilidad. Tiene que ver con los tiempos que estamos corriendo. Yo trabajé casi 30 años de mi vida, no saqué cuenta. Comencé a trabajar a los 13 años y tuve solamente 2 trabajos fijos. 3 con lo del mimbre. En uno estuve 15 años y en el otro casi 8. ¿Sí? Es decir, por la misericordia de Dios, porque ni siquiera es mérito propio, fui alguien que cuando llega a un lugar se afianza en ese lugar. Amén. Hoy vemos inestabilidad en la economía. Hoy se ve mucha inestabilidad en la economía, en la mayoría de las naciones, con esto de la guerra, con tantos problemas, inestabilidad. La inestabilidad también ha llegado a la congregación, iglesia, en la congregación. Gente que congrega pero por tiempos, un par de meses, un año y se vuelve un patrón de gente que va y viene. También tiene que ver con esa inestabilidad. ¿Sí? También podemos ver gente que no echa raíces, que está todo el tiempo cambiando de lugar, de congregación. Eso también tiene que ver con la inestabilidad que se ve en este tiempo. Inestables en la búsqueda de Dios, inestables en el servicio a Dios, gente que sirve pero por un tiempo. Esto abunda, amado, en todas partes, pero contra eso debemos luchar. ¿Cuántos dicen amén? Decir a tu hermano, debemos luchar contra la inestabilidad. Debemos luchar contra la inestabilidad. Debemos luchar contra la inestabilidad. Dios nos va a dar la victoria. Amén. ¿Y sabe por qué abunda la inestabilidad? Esto ocurre por vivir alejados del Dios que establece. Vivir alejados del Dios que establece. Descuidar la relación con el Dios que da fortaleza para permanecer estables en un lugar. Amados, luchemos contra la inconstancia todos. Primeramente yo. Amén. Las emociones son maravillosas. Ay, qué bien, ahora sí me levanto. Ahora sí, quiero servir. ¿Qué hay para hacer, pastora? Y vamos, hagamos tal cosa. Y me siento que hoy quiero. Pero van a haber momentos en donde no vamos a querer. No vamos a querer. Yo tremendo, el misionero la otra vez dijo algo que yo jamás me hubiera animado a decir. Muchas veces toca predicar sin ganas de predicar. Muchas veces
Te va a pasar, ojalá no te haya pasado todavía. Predicar de un Dios que sana sintiéndote enfermo. ¿Te pasó, pastora? Agarrada de las paredes, creyendo en que Dios te iba a sanar. Y no es mentir, es creer que por encima de las circunstancias, Dios se va a glorificar. ¿Sí? Y es compromiso con Dios, porque no es solamente lo busco cuando quiero, cuando tengo ganas, cuando me va bien. No, yo tomé la decisión de seguir a Dios y no importa lo que esté pasando, yo voy a servir a Dios. Yo lo voy a seguir. A mí me tocó en Chile y en Colombia predicar de un Dios que une a la familia y los mensajes que me llegaban eran atroces. Y los pastores que me recibían me decían, andate, ayuda a tu mamá, pobrecita lo que está pasando. Entonces yo decía, pastora, el pastor que me recibió me dijo que me vaya porque me necesitas. ¿Qué me pudo haber dicho la pastora? Si venís acá te doy un solo poleo, que el primer patito lo haces en la cordillera y el siguiente caes de nuevo en Chile. Quédate allá, porque Dios está en control. Y yo predicando de un Dios que une a la familia y los mensajes que me llegaban a la familia eran un desastre. Pero Dios se glorificó, amén. Porque Dios no miente. Mire lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en algunos caminos, en todos. La vigilia del viernes estuvo gloriosa, fue una vigilia por partes. Hubo gente que se reunió a las 7 y vigiló hasta las 10 de la noche y llegó el segundo grupo a las 11 de la noche y estuvimos como hasta las 2 de la mañana. Y tocamos ese tema de la constancia. Estás viviendo como familia el fruto de la constancia. De ir aunque me sienta mal, de ir aunque esté feo el tiempo, de ir aunque haya, no importa el problema que haya en la casa, vamos igual. Y toda esa inversión trajo fruto, porque sin constancia no se consigue nada. Imagínense a alguien que quiera ser médico y dice, sí, pero no voy a ir todas las semanas. Voy a ir una semana por mes. No se va a recibir nunca. Necesitamos ser constantes. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, no seamos inconstantes. No seamos un inconstante más de los muchos que hay hoy, en todas partes, en todas las áreas. No debemos ser así. Debemos ser gente firme. ¿Cuántos dicen amén? Estables. ¿Cuántos dicen amén? Que toma decisiones firmes. ¿Cuántos decimos amén? Que decide por Dios. Que determina firmemente perseverar en la búsqueda del Señor. Firmemente. Gente con convicciones profundas. Tenemos esa capacidad, pero no la usamos para Dios. La usamos para el trabajo, para otra. No está mal, no está mal, ¿sí? Pero esa misma convicción y determinación que mostramos para otra cosa, también mostrarlas para Dios, porque lo que está en juego es la salvación de nuestra alma. Amén. Usamos esa convicción, pero para lo malo. Muchos de nosotros, ¿a cuántos nos ha venido un pensamiento y hemos dicho, quiero tal cosa, y no me va a frenar nadie? Se me puso esto acá, y a mí cuando se me pone algo acá, aunque me digan, no, está mal, yo lo quiero, y nadie me va a detener. Bueno, qué lindo usar eso para lo de Dios. Quédate, no. Se me puso que hoy yo voy a ir a alabar a Dios y voy a ir a alabar a Dios aunque me duela, aunque explote una bomba. Yo voy a estar en la iglesia. Qué lindo poder tomar esa decisión. Yo la necesito, yo lo recibo para mi vida. Gente con convicciones profundas. Me encantó ver a tu nene vestido de River en esa entrevista, vestido con la... Yo soy de River, me encantó. Decirle a tu nene que se vista de Boca y que se saque una foto y la suba a su red social. ¿Lo va a hacer? ¿Ah, es de Boca? No me sirvió el ejemplo entonces. Bueno, lo hago yo. Yo no me voy a poner una camiseta de Boca, porque yo soy de River. ¿Me entendés? Hay convicción. Y hay gente apasionada por un partido, por un equipo de fútbol, por un músico, por una carrera política, hay militantes que son, pero fanáticos de tal político, de tal política, ¿sí? Y nosotros debemos ser gente con firmeza de decisiones, no fanáticos, porque el fanatismo está mal. Gente con convicciones profundas. Volvamos a leer el versículo 21. Estas dos columnas erigió Salomón en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre arriba en el capitel, en la cabeza de la columna, Jaquim.
Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. ¿Qué hice yo? Corrí el diccionario. ¿Qué significa Boaz? Dios fortalecerá. Cuando la gente iba a adorar a Dios, encontraban dos columnas de bronce de más de 15 metros de alto, y en una decía, Dios te va a establecer, y en la otra decía, Dios te va a fortalecer. Era testimonio, era recordatorio. Era un recordatorio para las personas. Amén. Es lo que todos debían leer para recordar que era Dios el que los introdujo en Canaán, que fue Dios el que derrotó a sus enemigos, para que no se les olvide que fue el Señor quien los fortaleció para poder vencer esos enemigos cananeos que querían detenerlos. Es Dios el que nos fortalece. Decirle a tu hermano, es Dios el que nos fortalece. Cris, es Dios el que nos fortalece. Brendita, es Dios el que nos fortalece. Es Dios, Cayo. Es el Señor, no son nuestras fuerzas. Mientras hay ánimo, mientras estoy y me va todo bien, entonces no hace falta que ore, porque tengo buen ánimo y voy a ir igual a la iglesia. Pero si yo no busco a Dios, cuando no me vaya tan bien y cuando no me sienta tan bien de ánimo, no voy a tener la fuerza para buscar a Dios. Porque necesitamos las fuerzas de Dios. Porque no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Porque no es con ejército, ni con guerra, ni con convencimiento humano, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Siguiente punto. ¿Qué pudo haber pasado? Dos columnas gigantes de más de 15 metros. Dios te establecerá y Dios te fortalecerá. Eso era para que la gente no se olvide. ¿Pero qué hizo Israel? Se olvidó, exactamente. Se olvidó, dice mi esposa. Israel se olvidó de Dios. Israel se olvidó que fue Dios quien los ayudó. Se volvieron religiosos, que el Señor nos libre cuando dicen amén. Idolatrando más el templo que al Dios del templo. Aún en tiempo de Jesucristo, ya no era el templo fastuoso de Salomón, era otro templo, no tan lujoso, pero aún así los israelitas estaban orgullosos de ese templo. Por eso le dijeron al Señor, mira esos muros, Señor. Y ellos estaban fascinados con esa pared de piedra, pero descuidaban al Dios vivo que estaba en medio de ellos. Dios mío. Ellos idolatraban el templo y se olvidaron del Dios del templo. Se olvidaron de las leyes que Dios les entregó. Recuerdan que Hakim significa Dios establecerá, Dios da leyes, Dios da principios, doctrina, enseñanza. Se olvidaron de ese Dios. Se olvidaron de los principios establecidos y las leyes que el Señor les entregó. Ellos pensaron, iglesia, que el Señor jamás permitiría que ese templo fastuoso en donde era invocado el nombre del Dios vivo, ellos pensaron que nunca iba a ser tocado. Porque Dios, ese Dios que abrió el mar, ese Dios que hacía llover maná sobre ellos, ese Dios que abrió una peña y que hizo que de una roca saliera agua para que ellos bebieran, ese tremendo Dios nunca va a permitir que su templo sea destruido. Pero ¿qué pasó? El templo fue destruido. ¿Sí? El templo fue destruido. ¿Ellos cómo? No quedó ninguna piedra. Acompáñenme, por favor. Segundo libro de Reyes. Ya me olvidé en qué punto estoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 13. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. A las dos columnas, esas columnas de 15 metros, el enemigo vino y las destruyó, las quebró, las redujo a pedazos. Y quebraron los caldeos
las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo ese bronce a Babilonia. Llevaron también los caldeos, los enemigos del pueblo de Dios, las paletas, las despabiladeras, los cucharones, todos los utensilios de bronce con los cuales ministraban en la casa de Dios, incensarios, cuencos, los cuencos, los de oro en oro, los de plata en plata, todo llevó el capitán de la guardia. Versículo 16, las 2 columnas y un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo el peso de ese bronce. ¿Cómo terminó todo? Destruido. Permitido por Dios, dándoles una cachetada diciendo: no sean religiosos, no es el templo, sino es el Dios del templo. No me salva venir a estar dentro de 4 paredes, sino a adorar con un corazón rendido al Dios que se invoca en el templo. Porque no vamos a ser salvos por ser de la iglesia de la pastora Selva o de la iglesia del pastor vecino. Vamos a ser salvos en la misericordia de Cristo y en santidad. Iglesia amada, que el Señor nos dé entendimiento. Todo el templo fue destruido. Las columnas de bronce fueron destruidas y llevadas a Babilonia. Todo el pueblo fue deportado a Babilonia. ¿Y por qué pasó esto? Porque a pesar de lo que las columnas testificaban, el pueblo se olvidó de Dios. Que nunca me pase, diga. Que nunca me pase. Carlita, el que te trae todas las noches es Dios, mamá. Es Dios. No descuides a Dios. No descuides al Señor. Decidí por Dios. Dios es misericordioso. No quiere que nos perdamos. No quiere que nos pase nada. Yo no tengo el coraje, la valentía de ser policía. Yo no podría andar con una 9 milímetros en la cintura. Pero si me tocara, yo creo que pasaría noches enteras orando para que Dios me guarde. Para que Dios nos guarde. Amén. En el nombre de Jesús. A pesar de todo lo que las columnas testificaban, el pueblo se olvidó de Dios. Algo que no debemos hacer. ¿Cuántos decimos amén? Jamás olvidemos que es Dios quien vence por nosotros. Jamás olvides, Sarita, nunca que estabas encerrada sobre una vía y que fue Dios el que te guardó. Nunca olvidemos. Yo no puedo olvidarme que fue Dios el que me salvó. Porque si Dios no se hubiera revelado a mi vida, yo estaría muerto. Jamás olvidemos que es Dios el que vence por nosotros, que es Dios el que pelea por nosotros, que es Dios el que envía a sus ángeles a pelear por nosotros. Es Él quien nos fortalece contra los ataques del enemigo. Nosotros sin Cristo somos pan comido para el diablo. El diablo no tiene poder contra los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios buscamos al Dios que establece y al Dios que fortalece. Amén. Es el Señor el que nos fortalece contra los ataques del enemigo y nos fortalece para retener lo conquistado. Porque Israel conquistó Canaán, porque el Señor le dijo: yo les voy a entregar la tierra, yo los voy a establecer y ningún enemigo los podrá frenar, y Dios cumplió. Pero para que Israel retenga lo conquistado, debía buscar al Dios que le dio la victoria, algo que ellos no hicieron. Israel conquistó Canaán, pero no pudo retenerla, porque fueron deportados a Babilonia. Amado hermano, seamos de los que retienen. ¿Cuántos dicen amén? Cris, seamos de los que retienen. Que no seamos más de los inestables. Amén. Y para poder ser estables en las decisiones, es necesario buscar al Dios que establece y al Dios que fortalece. Último punto. Punto 5. Apocalipsis. Yo me gozaba, amado. Yo me gozaba. Fíjense cómo el Señor va uniendo todo. Apocalipsis capítulo 3. El último libro de la Biblia. Apocalipsis y Génesis, los más fáciles de encontrar. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 11. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice Jesús: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ni un solo amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. De aquí sale el título del mensaje: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios,
Y ya Jesús no está hablando de un lugar físico aquí en esta tierra, sino en la gloria celestial. Al que venciere, dice Jesús, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Así como una columna no puede ser movida, así el Señor dice, los que venzan en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús, jamás se van a mover, van a ser como columnas plantados en la casa de Dios. Nunca más saldrán de allí. Y escribiré sobre él, sobre la cabeza de esa columna, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esta hermosa promesa? Dale un aplauso al Señor, porque Dios no miente. Al que venciere, dijo Jesús, yo lo voy a hacer. En primera persona, lo está diciendo Él. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Iglesia amada, en el nombre de Jesús recibí de parte del Señor, retengamos lo que Dios nos ha dado, porque tenemos mucho, Dios nos ha dado mucho, en el nombre de Jesús. Dice el Señor, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ya no acá en esta tierra, como les decía, sino en el mismo cielo. Columnas que jamás serán removidas. ¿Cuántos recibimos? Columnas que jamás saldrán de adentro del templo. ¿Cuántos recibimos? Dejar de ser alguien que viene por un tiempo hasta donde me lleguen las fuerzas, hasta donde el ánimo me alcance. No, nunca más eso. Jamás salir de adentro del templo como esas columnas. Ni en el del cielo y ni tampoco aquí en la tierra. Seguir perseverando en la congregación. Si para permanecer dentro del templo, iglesia, hay que vencer, dicho por el propio Jesucristo, significa que muchas veces no va a ser fácil, que tocará luchar. Por eso el Señor dice, al que venciere, habla de una lucha con la carne, con el estado de ánimo, con el pariente inconverso, con el dolor, con el clima, una lucha constante, pero al que venciere, hay promesa para esa persona. Y en Cristo Jesús tenemos las fuerzas para vencer. Amén. En el nombre de Jesús. Escribiré sobre él, dijo el Señor, el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Iglesia amada, ¿cuántos decidimos hoy perseverar en Dios? En el nombre de Jesús. Levanta sus manitos bien en alto. Que el Señor mire de allá. Allá hay alguien que está decidiendo y yo le voy a dar las fuerzas para que esa decisión que está tomando hoy la pueda tener ejecutada en su vida. Hoy decidimos perseverar en Dios. Hoy decidimos buscar al Señor. Hoy decidimos servir al Señor. Hoy decidimos agradar al Señor. Amén. Para poder recibir ese hermoso galardón, te invito a que te pongas de pie, por favor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cierra tus ojitos allí donde estás. Así como esas dos columnas que siempre acompañó a Israel en su éxodo por el desierto, así nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos un pueblo que está de paso por esta tierra, iglesia. Somos peregrinos, somos viajeros, somos extranjeros, así como mi esposa, ella es colombiana, pero hoy está en un suelo que no es el de ella. Así nuestra ciudadanía es celestial. Somos extranjeros en esta tierra. En esta tierra no pertenecemos a este sistema. Amén. Y así como esas columnas acompañaron a Israel en medio del desierto, a pesar de sus quejas, a pesar de sus berrinches, así siempre Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo con nosotros aún antes de que nosotros lo conociéramos. Dios nos guardó aún antes de que el Señor nos alcanzara, porque ya había propósito en nuestras vidas, porque Dios siempre está. El diablo intentó matarte un montón de veces y no pudo, porque Dios pelea por sus hijos. Por eso te digo, amado, y me digo a mí mismo, retengamos lo que Dios nos ha entregado. Retén lo que tienes, retén tu corona, te dice Dios, para que otro no la tome. Retén, persevera, no pierdas lo que Dios te ha entregado. No perdamos, amados hermanos. ¿Sabe cuándo perdemos?
cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuando descuidamos la oración, perdemos cuando pensamos que solo podemos. Ahí es cuando perdemos. Perdemos cuando creemos que no estamos necesitando las fuerzas de Dios, y sin las fuerzas de Dios no podremos hacer nada. Levanta tus manos al cielo, allí donde estás, y pedirle las fuerzas al Señor. Padre, necesitamos tus fuerzas para no perder, Señor. Necesitamos tus fuerzas, Dios mío, para que tú nos plantes aquí en tu casa. No movernos de adentro del templo, no movernos de tu camino, Señor. Que nada nos distraiga, que nada me distraiga. Ayúdame, decirle al Señor, habla con Él. Aquel que reconozca que ha sido atacado por la inestabilidad. Aquel que reconoce que ha venido muchas veces diciendo, ahora sí me quedo, pero sin darse cuenta terminó nuevamente alejado. Pidas, clame a Dios, gima diciendo, Señor, no quiero ser uno más de los muchos que se desanima y se queda por el camino. No quiero ser, Señor, el que entrega todo. No quiero ser alguien que esconda el talento, ese talento que tú me has dado para servirte. Yo quiero multiplicarlo, que ninguno tome tu corona. Retengamos, Espíritu Santo de Dios, vuélvenos personas estables, vuélvenos personas perseverantes, así como perseveramos en otras áreas, también perseverar en las cosas de Dios. Enséñanos a retener la corona para que otro no la robe, para que otro no la quite, por favor, Dios mío. Iglesia, valora lo conquistado. Valora lo que Dios te entregó. Valora ese ministerio que Dios te entregó. El que tiene algo, una posesión, no la descuida, la protege. Si cuidamos dinero, si cuidamos cosas materiales, ¿cómo no cuidar la salvación de nuestra alma? Una salvación que a nosotros nos es gratuita, pero que a Cristo le costó tanto. Valora tu Canaán, esa promesa que Dios te entregó. Valoremos el lugar en donde Dios nos estableció. Hoy hay mucha gente que dice, no, voy y estoy ahí y apoyo simplemente, pero yo no soy de esa iglesia, no pertenezco, yo estoy ahí y mañana estoy en otro lado y ya estoy apoyando en otro lado. Debemos echar raíces porque a Dios le plació que seamos plantados, que reconozcamos un lugar, porque el pastor dará cuenta por las ovejas, dijo Jesucristo. Necesitamos reconocer un pastor para que ese pastor sea el que dé cuentas ante Jesucristo. El Señor lo dijo, el pastor dará cuenta por las ovejas. Pero si somos gente que se sienta sin compromiso a escuchar un rato y no sujetándonos a nadie, ¿quién va a dar cuenta por nosotros? Ayúdanos, Dios mío. Valora lo que has conquistado. Valora lo que Dios te dio, ese don, ese talento. Seamos personas estables. Tienes una familia, valórala, cuídala. ¿Cuántos dicen amén? Cuida tu familia, cuida tus hijos, cuida tu esposa, cuida tu esposo. Trátalos bien, trátalos con amor, porque pudiera ser que los pierdas. Señor, ayúdame a cuidar bien a mi esposa, a valorarla, a tratarla como vaso frágil, a cuidar a mis hijos. Dios mío, tienes un trabajo, valóralo. No te quejes del trabajo, porque hay gente que no tiene que comer. No tiene que comer. Pedimos trabajo, Dios nos da el trabajo y después todos los días nos quejamos del trabajo. Eso es pecado. El Señor puede hacer que perdamos ese ingreso de dinero y estarías como un desempleado más, como los muchos que hay. Por eso valora tu trabajo, que ningún otro tome tu corona. En tu trabajo sé excelente. Si los demás hacen las cosas mal, sé excelente. Porque Dios recompensa. Estás congregando, sé fiel en la congregación. Aférrate a Cristo y di, así como estas columnas sostienen el techo de este lugar, yo no me voy a mover. Nada me va a mover de la congregación, porque necesitamos congregarnos, porque allí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Estás congregando, sé fiel con Dios en la congregación. Estás orando, estás buscando a Dios, no abandones, que nada nos haga descuidar la oración. Todos los días debemos orar, a la mañana, a la noche, antes de salir a la calle, antes de subir a tu auto, antes de bajarte del auto, antes de entrar a tu casa. Ora por tus hijos, ora por tu casa. Señor, acompáñame, salgo a enfrentar la vida en tu misericordia, concédeme volver a casa, porque vemos que mucha gente no regresa. En el nombre de Jesús, estamos orando, sigamos perseverando en la oración. Estamos buscando a Dios, busquemos a Dios con todo el corazón, no abandonemos. Pero si
y hoy puedo mirar el culto por internet y no pasa nada. No, es mentira del diablo. Necesitamos congregarnos. ¿Estás sirviendo a Dios? No sueltes ese privilegio, porque es un gran privilegio servir a Dios. Hoy celebré el Día del Trabajador limpiando la casa de Dios. ¿Usted cree que eso no tocó el corazón de papá? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no estás sirviendo a Dios, di: Señor, heme aquí, quiero servirte. Quiero servirte, quiero servir en tu casa, quiero honrarte con mi vida, quiero poner a disposición mis fuerzas, Dios mío, porque servir a Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona. Trabajar en la obra del Señor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, dijo Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos decir a diario. Porque Dios no está buscando gente que se siente en la silla y que vuelva a su casa. Dios está buscando obreros. Y la obra es grande, la mies es grande, la mies es mucha. Y los obreros son poquitos, somos siempre los mismos. Señor, danos entendimiento. Estás sirviendo, valora. Valora lo que otros no valoran, porque hay galardón. Porque donde yo esté, dijo Jesucristo, allí estará mi servidor. Santo, yo lo recibo para mi vida y para mis hermanos. El Señor Jesucristo dijo: al que venciere, yo lo haré columna. Columna que lleve el nombre de Dios sobre su cabeza. ¿Cuántos reciben esta palabra? Santo es tu nombre, Dios. Aquel que reconoce que lucha con inestabilidad, que muchas veces su mal carácter, su mal ánimo, su inestabilidad lo hace tropezar. Lo invito a que pase adelante, por favor. Vamos a orar los unos por los otros, a pedir fuerza. Yo las necesito, iglesia.